nos encontramos en la asignatura de enfoques curriculares, la señorita Estefanía, María Camila, Dana Solange, Lindsay Michel y quien le habla, Leonardo Rojas. El objetivo del día de hoy es hacer una excelente presentación contextualizándolos del tema de tipos de currículos. El proceso de conceptualización del currículo se parte desde su definición etimológica para luego revisar varias definiciones y conceptos en función de su evolución histórica, teorías y modelos curriculares que lo caracterizan en determinada época, proceso socioeducativo, únicamente como estrategia metodológica en el análisis y comprensión de la construcción curricular. Ya que como nos dice Grundy, 1987, el currículo no es un concepto, sino una construcción cultural. Esto es o se trata de un concepto abstracto que tiene algún tipo de existencia fuera y previamente de la experiencia humana. Más bien, es un modo de organizar una serie de prácticas educativas. Entonces tenemos pues la definición del currículo, tenemos una cita y el concepto de currículo pues se asume desde ese enfoque integral al cual Jimeno Sacristán, que fue en el 2010, sí, en el 2010 lo planteó como que el currículo, con el sentido en el que hoy se suele concebir, tiene una capacidad o un poder inclusivo que nos permite hacer de él un instrumento esencial para hablar. Y pues para hablar y contrastar nuestras visiones sobre lo que creemos que es la realidad educativa, cómo damos cuenta de lo que es el presente, de cómo y qué valor tiene y tenía la escolaridad en el pasado, e imaginarse el futuro, ¿sí? Entonces, al contenerse en él, lo que pretendemos que aprenda el alumnado, es bastante importante el currículo. Entonces, ¿en qué deseamos que el alumnado se convierta y en qué deseamos que pues ellos mejoren? Bueno, desde un enfoque tecnológico, podemos decir que se trata de una enseñanza técnica que busca el logro objetivos de los estudiantes, la transmisión de conocimientos en condiciones controladas y la asimilación de los mismos, de los conceptos. Entonces, se emplea una enseñanza instruccional mediante fichas, módulos, enseñanza programada, todo esto a través de los recursos como materiales impresos, la TV, la computadora. El aprendizaje es externo y observable, basado también en estímulos. El sistema de evaluación es sancionador, pero también es controlador. El métodos de evaluación sumativos. También, por otro lado, tenemos el enfoque dialéctico. Este enfoque emerge del proceso acción y reflexión y enfatiza en los aportes provenientes de la cultura cotidiana. Por otro lado, los objetivos son planteados por los alumnos, bajo la orientación del docente, y no se elaboran previamente, sino que surgen en dicho proceso de acción y reflexión. Además de eso, se tiene un enfoque psicológico, que es el contenido que asume como un medio para el desarrollo del alumno. En énfasis del contenido está en los valores, las actitudes y las destrezas. Los objetivos se plantean en términos de habilidades, destrezas, actitudes que estimulan el desarrollo potencial personal de cada alumno. Bueno, entonces el enfoque socio-reconstruccionista es una tendencia filosófica que tiene como eje fundamental reconstruir la sociedad con el propósito de resolver la crisis cultural de esa época, sorry. Y o sea, de la época pasada y de la actual, claramente. Entonces, dentro de este concepto fundamental, la educación debe reinterpretar los valores occidentales a la luz de los conocimientos que nos ofrece la ciencia actual. Entonces, con base a este se busca una sociedad más equitativa y un nuevo orden social.
Pues ya vistos los 4 enfoques que acabamos de nombrar y los enuncio, el tecnológico, el dialéctico, el psicológico, el socio-reconstruccionista, vamos a hablar un poco de los elementos de construcción curricular. Visto desde una perspectiva innovadora, el currículo ha avanzado de una forma incremental, principalmente desde el abordaje interdisciplinar, en la cual confluye una mirada transversal en la construcción de los actuales currículos, siendo las posturas de Kemis en 2002, Statehouse 1991 y Jimeno Sacristán en 2012, el currículo ha trascendido de una perspectiva basada en asignaturas, contenidos y temáticas de la ilustración a la comprensión, contextualización, resolución de problemas y significados de los aprendizajes en los diversos niveles educativos en lo contemporáneo. Por tanto, las nuevas facetas que han permitido trascender de la sociedad de la información a la sociedad del conocimiento y el aprendizaje han impactado notablemente en la construcción curricular, no solo en las diversas maneras en las cuales las nuevas tecnologías permean la enseñanza y el aprendizaje, sino a su vez las diversas formas de comprender y asimilar el mundo, teniendo como precedente que la parte innovadora del currículo lo que ha hecho es mejorar y potenciar el sistema educativo. Pues de acuerdo a eso que acaba de comentar mi compañero, pues también tenemos los elementos curriculares que pues son los propósitos valorativos. ¿Para qué enseñamos? Nos preguntaremos, ¿es un sentido, una finalidad de la educación? ¿Enseñanzas o contenidos? ¿Qué debo enseñar? Nos preguntamos. Es la selección, el carácter y la jerarquía de los temas. Y la evaluación, ¿cómo nos preguntamos? ¿Cómo debemos evaluarlos? Es el cumplimiento de los propósitos e interacciones educativas. Las secuencias, cómo enseñar, estructura y secuencia de los contenidos, las didácticas, cómo enseñar, metodología, relaciones de maestro-estudiante, donde se busca que siempre haya una comunicación, un buen vínculo entre el docente y el estudiante. O los recursos es con los que contamos, ya sean herramientas tecnológicas, materiales didácticos, y así. Para finalizar con el tema de los tipos de currículo, podemos tener como conclusión que en el curso de enfoques curriculares se busca que el docente en formación, a partir de una observación participante, desarrolle en relación con un objeto de estudio en concreto, cuya característica es quien observa y recolecta la información en el entorno natural del objeto observado, convirtiéndose así como en un método participativo de recolección de datos que implica la interacción con los fenómenos o los acontecimientos que se observan, en este caso, los estudiantes. Bien, con respecto al contexto y currículo, en el anexo 2 de la guía de actividades y de nuestra asignatura, hemos venido trabajando con la institución educativa o el PEI, Proyecto Educativo Institucional de la Institución Educativa Nuestra Señora del Rosario, de la ciudad de Chaparral, en el departamento del Tolima, conocida como Chaparral de los Grandes. Y hablando del contexto educativo, quiero iniciar tocando el tema de nuestra institución educativa, Nuestra Señora de Rosario, localizada en la Avenida del Estudiante, salida hacia Río Blanco, en el barrio Cuira, municipio de Chaparral, Tolima. Es una institución oficial de carácter mixto con calendario A que opera en las jornadas de la mañana, tarde y los días sábados. Bueno, la población estudiantil que pues tiene nuestra institución proviene de los barrios cercanos a la sede Salomón Umaña, El Jardín, Las Américas y Antonio Nariño. Estos están situados en el sector noroeste del área urbana de Chaparral, dentro de la Comuna 1, correspondiente de los estratos 0, 1 y 2. Esta área enfrenta problemas de acceso a servicios públicos y situaciones de orden público bastante complicadas. Y la mayoría de los adultos se dedican a trabajos como oficios varios, construcción, servicio doméstico y ventas ambulantes. Por lo cual en el sector rural, de acuerdo a la descripción de la problemática, la institución atiende a estudiantes de veredas como la
la gonilla, el moral, el bosque, el guadual, la angostura, el horizonte, la sonrisa y otras cercanas. Allí las familias residen en las zonas andinas, donde sus parcelas o fincas medianas producen principalmente café, plátano, yuca, maíz, con una menor producción de ganado, animales de corral, caña de azúcar y en el menor mediante y en el menor medida de aguacate, cacao, frutas y verduras propias de climas cálidos. Estas actividades generan ingresos que definen el nivel socioeconómico y cultural de las familias campesinas, quienes enfrentan limitaciones en cuanto a vivienda, acceso a agua potable, electricidad, ya sea las carreteras, entre otras. Otro tema importante es el número de padres de familia de la institución. Esta varía entre los 300 y 350 en la sede central. En la sede primaria es de 200 a 250 aproximadamente, de 700 a 900 en el sector rural, distribuidos en diferentes veredas donde hay centros educativos. Y bueno, la mayoría de estas familias tienen entre 2 o 3 hijos en diferentes niveles educativos. Em, el nivel académico de los padres se distribuye de la siguiente forma. El 10% de los padres de familia son analfabetas, el cual es un número importante. El 50% tiene educación primaria, el 30% educación secundaria y tan solo el 10% tiene una educación técnica. Esto hace ver, refleja la necesidad del apoyo en la formación de valores y prácticas que son propias del entorno familiar. Por otro lado, me gustaría mencionar que en la institución contamos con varias problemáticas. Sin embargo, lo que deseamos trabajar el día de hoy es el bajo rendimiento académico en el área de inglés, el cual se ha manifestado en los niveles de comprensión y producción textual, así como en la falta de interés por parte de los estudiantes. Esto se abordará mediante una propuesta de innovación curricular que busca motivar a los alumnos y mejorar sus competencias en el idioma. Otra cosita importante es la introducción de esta propuesta de innovación curricular en el área de inglés. Se enfoca en abordar las dificultades que se enfrentan los estudiantes en cuanto a la comprensión y la producción textual en el inglés, así como la falta de interés en el aprendizaje del idioma, la desmotivación. Estas dificultades no solo afectan el rendimiento académico de los estudiantes, sino que también limitan su capacidad para interactuar en un mundo más allá globalizado, ya en lo personal, donde el dominio de una lengua extranjera representa una herramienta fundamental e importante para acceder a mayores oportunidades educativas y laborales presentadas hoy en día que ya lo requieren. Bueno, en este contexto se ha seleccionado el enfoque crítico social, el cual propone una visión del aprendizaje como un proceso dinámico y transformador, que no se limita a la adquisición de conocimientos gramaticales y tal vez léxicos, sino que también busca desarrollar habilidades críticas y reflexivas en los estudiantes. Este enfoque permite que los estudiantes no solo aprendan un idioma, sino que también analicen y comprendan su realidad social, relacionando el aprendizaje del inglés con temas de su contexto inmediato, para que así pues sea un aprendizaje más fructífero. Entonces, así los estudiantes pueden verse a sí mismos como agentes de cambio, capaces de participar activamente en su comunidad y contribuir a la transformación social, lo cual nos haría bastante bien a nosotros los estudiantes del colegio. Bien, tomando como referencia lo que dijo Lindsay y lo que dice Stephanie, es importante tener en cuenta que el enfoque crítico social se decide adoptar en este trabajo considerando la cultura pedagógica, en algunos casos de los señores docentes, ya que
el nivel educativo o el sistema educativo colombiano en algunas regiones o lugares del país no es el adecuado o el de muy altos niveles para poderle exigir a un niño y por consecuente, así como ellos de pronto multiplican el conocimiento, asimismo reciben la educación. Entonces va a ser, sin que se escuche de pronto inequívocamente, va a ser paupérrimo, digamos, el ingreso de una segunda lengua en estos niños. Por tal razón, el enfoque crítico y social se ha seleccionado para el diseño de esta propuesta curricular. ¿Por qué? Porque nos permite que los estudiantes no solo adquieran conocimientos lingüísticos, sino también desarrollen una conciencia crítica sobre su contexto sociocultural. Eso es lo que me refería ahorita con el aporte de Lindsay y de Estefanía. ¿En qué momento? Al integrar la enseñanza del inglés con temas relevantes para ellos mismos, se busca generar un aprendizaje significativo que trascienda la memorización y promueva la aplicación de conocimientos en situaciones reales. Además, este enfoque propone el trabajo colaborativo y la investigación como pilares de aprendizaje, permitiendo que los estudiantes se conviertan en agentes de cambio en su comunidad al desarrollar competencias comunicativas en inglés. Los estudiantes estarán mejor preparados para enfrentar los desafíos del mundo globalizado, teniendo en cuenta que las fronteras terrenales se perdieron en el momento en que la Internet y las redes llegaron al humano, al tiempo que se convierten en ciudadanos más críticos y comprometidos de acuerdo con su disciplina. Bueno, a partir de todo lo mencionado tenemos el objetivo general, el cual es mejorar el rendimiento académico en el área de inglés a través de una propuesta curricular innovadora, basada en el enfoque crítico social. En objetivos específicos tenemos el primero, que consiste en fomentar el interés de los estudiantes por el aprendizaje del inglés mediante la integración de temas de su contexto social. Bueno, un segundo objetivo específico sería desarrollar las competencias comunicativas del inglés de los estudiantes que les permitan interactuar en diferentes situaciones cotidianas. También sería promover la participación activa de los estudiantes en el proceso de aprendizaje a través de metodologías colaborativas. Sería un tema muy importante. Bueno, y ya enfocándonos en el enfoque curricular que anteriormente, del que anteriormente les había hablado, es el enfoque crítico social y este se centra en la construcción de conocimiento a partir de la realidad del estudiante, como se los había comentado. Esto nos permite que el aprendizaje sea relevante y contextualizado. Este enfoque busca desarrollar competencias que no solo se limitan al ámbito académico, sino que también consideran la formación integral del estudiante como individuo y como parte de una comunidad, lo cual es totalmente importante. Muy bien. El marco teórico de la propuesta se fundamenta en los principios del enfoque crítico social. Hay que tener en cuenta que decidimos enfocarnos en este aspecto, considerando los temas de niveles educativos, tanto de padres como de hijos, y a la par también en la parte pedagógica de los docentes. ¿Qué tanto es el nivel de profesionalismo y qué tanto es el alcance al que llega el docente con el estudiante o con el discente para que logre las competencias o los objetivos trazados desde el comienzo del currículo? Estamos hablando que el diseño curricular de un curso es algo muy complejo, pero bien estructurado, que se tiene que desarrollar desde inicio hasta fin para lograr los objetivos. Pero si nos salimos de esos márgenes y empezamos a multiplicar el conocimiento de acuerdo a nuestras técnicas de enseñanza-aprendizaje, podemos llegar a lograr mejores cosas que ceñirnos al currículo de una manera tan estricta como en algún momento el sistema educativo obliga al docente. Por tal razón, la propuesta se fundamenta en principios del enfoque crítico social y en los lineamientos curriculares del MEN 2014, que promueven una educación integral y contextualizada. Además, se consideran los derechos básicos de aprendizaje, el DBA, como referencia para asegurar que la propuesta cumpla los estándares educativos establecidos. Bueno,
Podría decirse que desde el interés emancipador, el currículo no solamente consiste en un conjunto de planes a desarrollar, sino también como un proceso de interacciones donde la planificación, la acción y la evolución están relacionados e integrados en un proceso de investigación-acción. Además, pues dicho lo anterior, pues nombrado por mis compañeros como docente en formación, me gustaría citar es que en la actualidad los escenarios deben ser mucho más media, más flexibles, más interactivos, donde el docente asuma el rol de facilitador y el estudiante el de consumidor, citado por Cabero Almendra y Martín 9. Dicho eso, pues se busca que no sea una enseñanza tradicional, sino innovadora, donde se utilice un liderazgo transformacional. Por otro lado, tenemos la siguiente cita. Los derechos básicos de aprendizaje se estructuran guardando coherencia con los lineamientos curriculares y los estándares básicos de competencia. Su importancia radica en que plantean elementos para construir rutas de aprendizaje año a año, para que, como resultado de un proceso donde los estudiantes alcancen los EBC, propuestos para el grupo de errados. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los DBA por sí solos no constituyen una propuesta curricular. Esto es del Ministerio de Educación Nacional, 2015, página 3. Aparte de esto, es necesario mencionar y tener en cuenta que la aplicación del currículo, que como docentes, cuando vamos a aplicar currículo, estamos es buscando nuevas ideas y propuestas para la solución de los problemas que se nos presenten en el proceso de enseñanza-aprendizaje. De ahí es que yo vengo hablando del tema de las técnicas de enseñanza-aprendizaje que nosotros como docentes debemos aplicar en el momento de multiplicarle los conocimientos al estudiante o al alumno. Es importante tener en cuenta este tipo de concepto de currículo porque, vuelvo y repito, no podemos ser marginales o cuadriculados, por decirlo de una manera más coloquial, para ceñirnos a lo que se diga y que sea lo que se tiene que hacer. Depende también de nuestra creatividad, de nuestra imaginación, de nuestras capacidades para generar ideas y proponer en el momento de la clase para que el estudiante adquiera conocimiento. Lo anterior, Sanz y Hernández 2016. Claro que sí, profe, y pues por ello se puede decir que por medio del currículo podemos solucionar las problemáticas ya mencionadas, con la finalidad de evidenciar la mejoría en el rendimiento académico de los estudiantes en el área de inglés, pues como esta como lengua extranjera, ¿no? Porque pues no es segunda lengua, es lengua extranjera. Entonces, haciendo esto, buscando fortalecer sus habilidades, incorporando el uso de herramientas tecnológicas, las cuales son supremamente dinámicas e innovadoras para el estudiantado, los métodos diferentes o estrategias eh, bonitas, innovadoras, chéveres para el estudiantado y con ello enriquecer el proceso educativo del alumnado. Entonces considero que eso es bastante importante. En conclusión, con respecto a todo lo que hemos hablado desde el comienzo del anexo y trabajando con el tema del PEI para nuestra institución educativa, el currículo debe ser concebido como un marco flexible, que les decía, no podemos ser cuadriculados, que permita la creatividad y la experimentación, asegurando al mismo tiempo que se alcancen los objetivos. ¿Por qué? Porque los tenemos que trazar y tenemos que procurar que se cumpla lo que está escrito, sí, muchas veces no como lo quiere el papel, porque si tenemos una mejor idea la podemos aplicar, ¿ya? Al integrar los DBA y EBC de manera coherente dentro de un currículo dinámico. Se crea una base sólida para que todos los estudiantes desarrollen sus competencias. Cuando hablamos de competencias es lo que logramos generar en el estudiante y lo que va a ser capaz de hacer una vez termine nuestro o su año escolar y se preparen para los retos del futuro. Ahora, respecto a todo lo hablado, pasamos al marco legal, el cual nos dice que de acuerdo con la normativa colombiana se establece que el currículo debe ser flexible y ajustarse a las necesidades de los estudiantes, así llegando a promover un desarrollo de las competencias que les permita interactuar de manera eficaz en su entorno.
Por ejemplo, tenemos la Ley General de Educación y los lineamientos del MEN, los cuales son bases legales que marcan esta propuesta. Por ende, se pueden mencionar las siguientes leyes. Bueno, para este marco legal es importante, como primera medida, mencionar la Ley General de Educación, que es la Ley 115 de 1994. Esta ley establece que la educación debe ser flexible y pues obviamente adaptarse a las necesidades de cada uno de los estudiantes. El objetivo es promover el desarrollo de competencias que favorezcan su interacción en diferentes contextos. En su artículo 13 nos menciona la importancia de preparar a los estudiantes en competencias comunicativas y cognitivas para su formación integral, mientras que en el artículo 23 se especifica que el currículo debe estar orientado al desarrollo de habilidades y también competencias. Bueno, dos. El decreto 1290 del 2009. Este decreto reglamenta la evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes en los niveles de educación básica y media, brindando a las instituciones educativas la autonomía para usar sus procesos y prácticas de evaluación en beneficio a nosotros, los estudiantes. Permite que las instituciones implementen métodos de evaluación contextualizados y en línea con las necesidades y realidades del estudiantado, lo cual ayuda a reforzar la necesidad de una propuesta curricular que incluya la evaluación continua y formativa. Tanto eso, también pienso que la ley 1651 del 2013, la ley del bilingüismo, ahorita hablando de todo esto, esta ley establece que el aprendizaje de una segunda lengua, especialmente cuando hablamos del inglés, es fundamental, muy importante para mejorar la competencia laboral en los estudiantes y permitirles una mayor integración en el ámbito global. Cabe resaltar que hoy en día es fundamental el inglés en cualquier trabajo. Señala además que las instituciones educativas deben implementar estrategias que motiven a los estudiantes y fortalezcan sus competencias, alineando con el objetivo general de esta propuesta. Bien, como cuarto lineamiento o lineamientos curriculares del idioma extranjero del MEN 2014, los lineamientos proponen un currículo que favorezca el desarrollo integral de competencias comunicativas en inglés, promoviendo un aprendizaje significativo y contextualizado. El enfoque crítico social de esta propuesta se fundamenta en estos lineamientos que sugieren la integración de temas sociales y culturales. Cuando hablamos de integración, buscamos ser complementarios en la enseñanza. Quiero dejar claro y hacer hincapié en este tema porque estamos buscando ser integrales en la enseñanza de temas sociales y culturales, en el aprendizaje del idioma para una experiencia educativa más relevante y significativa. Bueno, otro aspecto importante que pienso que no debemos dejar pasar son los derechos básicos de aprendizaje, los DBA, que no es una ley, pero es una referencia normativa que establece los conocimientos y competencias mínimas que deben tener los estudiantes en cada grado. Eh, por ejemplo, para el área de inglés, los DBA se centran en desarrollar habilidades de comprensión y producción textual. Y pues esto es coherente con el objetivo de la propuesta de innovación curricular. Muy bien. De acuerdo con la ley 715 del 2001, es deber del Estado definir las normas técnicas curriculares para los diferentes niveles educativos. Estamos hablando del sistema educativo normal. Ellos tienen, obviamente, Ministerio de Educación, definir cuáles son las normas técnicas curriculares. En conclusión, entregarle el currículo del curso, del pregrado, de la primaria, de la secundaria, a cada colegio.
Por normas técnicas se entiende todo instructivo, orientación, proyecto, decreto o ley que dicte criterios en material de currículo, lo que les estoy comentando, cuyo propósito central es promover el cumplimiento de los fines de la educación y los objetivos de los niveles educativos. ¿Por qué? Porque todo es medido bajo niveles, bajo estadísticas, bajo mediciones de avance. Por eso lo hacen así. Sin embargo, dichas normas no pueden ir en contravía de la autonomía curricular consagrada en la Constitución Política. Cuando hablamos de autonomía curricular y la ley de la Constitución y la ley 115 del 94, dice que se darán orientaciones para la elaboración del currículo respetando autonomía para organizar las áreas obligatorias e introducir asignaturas optativas de cada institución. Se debe entender que el currículo que se adopte en cada establecimiento educativo debe tener en cuenta los fines de la educación y los objetivos de cada nivel y ciclo definidos por la Ley 115 del 94. Las normas técnicas, tales como estándares para el currículo u otros instrumentos que defina el MEN. Los lineamientos curriculares, Ministerio de Educación Nacional, 2002. Bueno, y en cuanto a el área del saber, la propuesta se enfoca en la educación secundaria y la asignatura de inglés, buscando fortalecer las competencias lingüísticas de los estudiantes. Esto es esencial en el mundo globalizado, donde el dominio del inglés abre oportunidades académicas y laborales totalmente, y más nosotros que pues somos de un pueblo. No, y no tanto eso que pues, comentándolo la compañera, pienso que para lograrlo es importante implementar estrategias pedagógicas que fomenten o que motiven el aprendizaje activo, la participación, como el uso de tecnologías educativas y la inclusión de temas culturales. Además, la evaluación debe ser continua y variar en formatos, incorporando ya sean proyectos culturales, debates, actividades pienso. Por último, tenemos en las áreas del saber la formación continua de los docentes, en la cual es crucial para aplicar metodologías innovadoras, lo que igual se busca hoy en día en la actualidad de que no se sigan las metodologías tradicionales que normalmente ya no funcionan con los niños hoy en día. Así pues, se busca no solo mejorar las habilidades comunicativas, sino también preparar a los estudiantes para enfrentar los retos del futuro y más en la situación de la zona rural. Para la parte de la gestión comunitaria, me parece importante resaltar desde mi rol como docente orientadora de los ambientes seguros. En esta parte me parece importante recalcar los espacios de aprendizaje inclusivos. Entonces, deben promoverse ambientes educativos que aseguren em, pues la estabilidad emocional y la seguridad física de los estudiantes, creando un clima pues de confianza que fomente la participación activa de los estudiantes. Esto incluye la implementación de protocolos contra el acoso escolar, que es muy frecuente en nuestra institución, y la promoción de una cultura de respeto y solidaridad entre los mismos estudiantes. Bueno, y en cuanto a la capacitación de primera ayuda y prevención, recuerdan que ya habíamos hablado en la sesión anterior de involucrar más a los padres a actividades en el colegio. Entonces, pues se piensa realizar talleres para docentes y padres sobre la creación de un entorno seguro que incluya formación en primeros auxilios, los cuales deben saber padres y docentes, son esenciales, el manejo de conflictos y prevención de situaciones de riesgo, garantizando así un espacio propicio para el aprendizaje de todos nosotros como estudiantes. Por otro lado, en la gestión comunitaria también se podría implementar la proyección solidaria, que sería mediante proyectos de aprendizaje de servicio que conecten el aprendizaje del inglés con las problemáticas locales de los estudiantes, ya sea como el trabajo en comunidades vulnerables o la colaboración con organizaciones que aborden temas sociales relevantes. Hay la importancia de los vínculos que tenga la institución con las demás entidades.
lo cual permitirá a los estudiantes aplicar tanto sus competencias lingüísticas, entre otras, en los contextos reales, promoviendo así un aprendizaje significativo. No, además de eso, siento que también pues la vinculación con la comunidad debería, o sea, es muy importante, pues se establecerán alianzas con organizaciones comunitarias, o sea, locales, para realizar actividades de protección social donde los estudiantes puedan aplicar sus habilidades en el inglés al interactuar, ya sea con hablantes nativos, o sea, o situaciones prácticas como tutorías a niños de la comunidad, algo que les refuerce en la enseñanza. Una parte de la gestión comunitaria puede incluir la escuela de padres. Eh, Se puede ver como algo muy ambicioso con respecto al nivel educativo y al espacio geográfico donde se encuentra nuestra institución educativa, pero a la vez es a lo a lo que se apunta o a lo que se visiona si es como estructura orgánica, la institución se organiza, eh, asigna roles a los docentes para que puedan dictar talleres de capacitación donde se implementen trabajos o actividades a los padres sobre la importancia de la educación bilingüe y cómo pueden apoyar sus hijos en el aprendizaje del inglés. Y a su vez, se fomentará la creación de un espacio de diálogo donde los padres puedan expresar sus inquietudes y sugerencias sobre el proceso educativo que están llevando sus hijos. Bueno, y por último tenemos el involucramiento en actividades académicas. Como dije anteriormente, es esencial que los padres estén más involucrados en la educación de sus hijos, en lo que ocurre. Creo que esto es esencial precisamente por el bien de la institución y de nosotros como estudiantes principalmente. Entonces, la propuesta es que los padres serán invitados a participar en eventos académicos y culturales, ¿sí? Entonces, esto es un espacio de socialización, de interacción que nos favorece mucho como estudiantes. Entonces, precisamente como lo vamos a enfocar en el idioma inglés, entonces vamos a hacer ferias del idioma, presentaciones y actividades que integren el uso del inglés y pues esto fortalecerá la relación entre la escuela y la familia, como lo dije anteriormente, promoviendo los espacios culturales y de aprendizaje en el hogar. Entonces considero que, pues, considero que la actividad está muy chévere, es esencial, es necesaria. Los padres deben estar pendientes del proceso educativo de cada estudiante. Entonces, esa es la última propuesta. Creo que vamos con las conclusiones para terminar. Bien, yo quisiera realizar un aporte con respecto a la conclusión. Gracias, Stephanie, por la palabra. Es importante tener en cuenta del tema. Iniciamos con la contextualización del tema, seguimos con la conceptualización, hablamos de los 4 enfoques, le dimos importancia al crítico, ahondamos mucho en él porque nos interesa de pronto primero generar propuestas de posibles gestiones que se puedan implementar en el colegio para poder tener un mayor y más apropiado resultado en la parte de la multiplicación de los conocimientos como docentes al estudiante. Por otra parte, los elementos o las herramientas que tenemos como docentes o que puede tener como docentes los, los profesores de planta de la institución educativa para poderle enseñar a los estudiantes cada una de sus materias en específico. Si bien es cierto, estamos hablando o estamos especificando más el idioma inglés y aquellos docentes que dictan la segunda lengua, es importante tener en cuenta que o regularmente tienen de a 2 y 3 asignaturas en esos colegios públicos y cada docente lo que busca es de pronto implementar sus técnicas de enseñanza-aprendizaje en cada tema. Yo puedo ser en este caso profesor de educación física en un colegio público porque las condiciones de nómina no permiten que para cada asignatura haya un profesor en específico, pero mi licenciatura me da las competencias para poder estar en esa clase. Entonces yo tengo la clase de acondicionamiento físico
tengo la clase de ciencias sociales, soy una persona letrada, me preocupo por investigar, tengo mucho conocimiento de historia y de la parte social, entonces me la incluyen y pues ya digamos la asignatura que por naturaleza de nuestro pregrado nos especializamos que sería el inglés. Entonces hay que tener en cuenta eso. El docente que se especializa en una sola asignatura, pero que ingresa a la nómina de un colegio público, amigo, amiga, esté preparado para poder ser multifuncional porque le van a poner más trabajo del que usted fue preparado para enseñar. Entonces yo pienso que para concluir, fuimos muy acertados y de mi parte termino con mi oratoria, fuimos muy acertados en buscar el enfoque crítico social, toda vez que repito, si bien es ambicioso de pronto hablar de la escuela de padres, mirar cuáles son los proyectos que se quieren implementar como institución educativa, no para modificar el currículo, porque obviamente la parte curricular, de acuerdo al aspecto jurídico, ya viene enmarcada, pero para poder mejorar las técnicas que como docentes vamos a aplicar para enseñarle a nuestros estudiantes. Les cedo la palabra a alguna compañera entonces. Bueno, como decía el coordinador, me gustaría reflexionar también en el ámbito de la complejidad del contexto socioeducativo en el que se desenvuelven nuestros estudiantes, y más sobre el papel fundamental que desempeña un currículo flexible y contextualizado para abordar los desafíos académicos y, bueno, la motivación presente en la comunidad. Por otro lado, el tema quiero enfatizar en la descripción del contexto de nuestra institución. Recordemos que nosotros estamos ubicados en un área urbana de alta vulnerabilidad. No solo eso, también atendemos a una población rural con condiciones socioeconómicas limitadas. Se resaltan las dificultades que enfrentan ellos para acceder ya sea a servicios básicos o recibir un apoyo constante en sus procesos educativos. Entonces, este tipo de situaciones inciden profundamente en el rendimiento académico, en su motivación y en su capacidad para proyectarse en un entorno cada vez más globalizado. Por ejemplo, en el tema de la problemática, la propuesta que nosotros planteamos de innovación curricular en el área de inglés se basa, como decíamos, en un enfoque crítico social, el cual considero yo que es como un ejemplo alentador de cómo el currículo puede adaptarse para ser más significativo y útil para nuestros estudiantes, al conectar ya los contenidos de sus temas con su realidad sociocultural. Entonces, como decía, yo siento que este enfoque permite que el aprendizaje no se limite a la adquisición de conocimientos gramaticales simplemente, sino que también promueva sus habilidades críticas y reflexivas, las cuales considero yo que, a pesar como docente de matemáticas, son necesarias para que nuestros estudiantes se vean a sí mismos como agentes de cambio. Asimismo, por otra parte, el hecho de integrar los temas de su entorno inmediato se logra fomentar en los estudiantes una mayor identificación en sus procesos de aprendizaje y a su vez una mayor motivación para mejorar una de sus competencias en el idioma, una de sus varias competencias en el idioma inglés, lo cual hoy en día, como se mencionaba, es clave para abrir puertas a futuras oportunidades, ya sean académicas, laborales o en otros aspectos. Eso sería todo. Bueno, también me gustaría hacer un aporte, pues más como desde mi rol como docente orientadora. em, y pues me gustaría decir que es importante este enfoque, esto que hemos hablado a lo largo de la reunión, porque permite conectar a los estudiantes con el aprendizaje, con su realidad, fomentando un interés genuino en el idioma. También me parece importante involucrar a las familias, como ya lo habíamos hablado en la reunión anterior y en esta, promoviendo talleres y actividades que fortalezcan el apoyo la escuela y también en el hogar. Además, la vinculación, bueno, la integración con la comunidad, con proyectos de aprendizaje, servicio, le pueden brindar a los estudiantes una oportunidad de aplicar, em, sí, como de poner sus habilidades un poquito como en práctica y hacer como un aporte en su contexto. Y también me parece importante la formación continua de los docentes. Creo que es algo vital para poder mejorar cada día en nuestro quehacer docente.
Es vital también implementar metodologías innovadoras para adaptar el currículo a las necesidades de los estudiantes. Esta propuesta creo que no solamente busca mejorar el inglés, sino también formar buenos ciudadanos, formar personas íntegras. No sé si alguien más quiere hacer un aporte para complementar o si cerramos ya. No, pues me gustaría nomás comentar una cosa, pues de acuerdo a mi rol como docente y pues de acuerdo a lo que decía el compañero, me gustaría enfatizar es más que todo en lo que él decía respecto a que uno como docente debe ser multifuncional cuando está más que todo no solamente pienso que es en entidades públicas, en escuelas públicas, sino también en las privadas, porque al no contar, digamos, con varios docentes en planta, buscan siempre enfatizar que el mismo docente, si es dinámico, también ejerza otras áreas que, digamos, de pronto no tenga conocimientos, por lo cual siento que, como dice la compañera, debemos tener como una mente innovadora, que no descuidemos nuestro en cuanto a nuestra enseñanza con el inglés, que busquemos reforzar las habilidades, que pues que sea primordial más que todo pues el estudiante, que busquemos que él sea y buscar como reforzar ese aprendizaje en el inglés con él y no descuidarlo, sino ya sea utilizar herramientas tecnológicas como pues, ya Profes, agradecerles el espacio, agradecerles las ganas de querer cambiar el contexto educativo que tenemos. Espero que pues todo esto se lleve a cabo y pues agradecerles que lo enfoquen bastante en el inglés debido a que pues como dije, estamos en un pueblo, hay menos oportunidades que en la ciudad. Entonces, el foco en la materia del inglés nos va a ayudar bastante a futuro con la carrera o con un trabajo que podamos conseguir porque ya vamos a tener luces, ya vamos a tener, o bueno, ya vamos a avanzar bastante en el idioma. Entonces, agradecerles mucho por el espacio, ya que pues yo estoy representando a los que en este momento no tienen voz, que son los estudiantes, y, y encargarles que esto sea verdad, que lo efectuemos a cabalidad. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes también. gracias a todos por el Gracias a espacio. todos.